¿Tú estás conforme con la forma en que están actuando ese grupo de jóvenes políticos? Estamos justo en el cambio de ciclo, por lo cual esta generación tiene una responsabilidad histórica. La inteligencia artificial va a mandar un conjunto de países a la cola. El delincuente tiene mayores posibilidades en el barrio de hacerse de esto que el que se va a estudiar a una escuela. Este es un gobierno de transición, por eso tú ves que no hay grandes reformas. Se anuncian pero no se ejecutan. El próximo presidente será de la Fuerza del Pueblo. ¿Tú piensas que la Fuerza del Pueblo se va a atrever a enfrentar esa oligarquía oligopólica poderosísima? Yo creo que... Hola, buenas, muy buenas. Aquí estamos. Esto es Makini para Color Visión. Les cuento. Es una petición popular. Yo pienso que el electorado dominicano está muy necesitado y lo está exigiendo de una nueva generación política. Una nueva generación que tenga otra visión de lo que es ser político y ser servidor público. Y esa generación va llegando, más de uno ha sido funcionario, la inmensa mayoría lo ha hecho muy bien, y entonces ya los mayores tenemos que prestarle especial atención a esos muchachos, que uno por mayor le dice muchachos, pero en verdad el único jovencito sería Omar Fernández Domínguez, por ejemplo. Después le seguiría Juan Ariel Jiménez, en ese club de 30 bajito o 40 y algo. Pero pongan ahí ustedes a un David Collado, Yayo Sanz, Wellington Arnaud, todos con Farideh Raful, todos con un presente y un futuro político brillante. No para el 28, pero sí para el 32, pero además se llega a coronel después de pasar por sargento. Entonces, esta nueva generación está a prueba. Juan Ariel Jiménez lo hizo muy bien como ministro de Economía. Entonces, bueno, vamos a ir valorando esta nueva generación por su trabajo. Wellington en INAPA, David en turismo, Yayo ahora en industria y comercio, la alcaldesa Carolina Mejía y Gómez, que es también más o menos del club de esa nueva generación. Saludos a José Ignacio Paliza. Entonces, esa nueva generación tiene bajo sus hombros una gran responsabilidad. Nuestro invitado es uno de esos relativamente jóvenes dirigentes políticos que tiene una gran responsabilidad. Es un muchacho de muchos saberes, una gran formación y mayor experiencia, no solo política, sino en lo que tiene que ver con las relaciones empresariado-Estado dominicano. Fue vicepresidente ejecutivo del CONET, que son palabras mayores, y ahora es el presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional. Entonces hay una agenda interesante, porque hay que saber qué nos tiene que decir Rafael Paz de su partido Fuerza del Pueblo, o qué opina de un importantísimo, fundamental pacto de unidad que ha propuesto el presidente, pero que el país espera que se llegue a buen puerto, porque de que necesitamos aunar fuerzas y dejar la maíz del play, la politiquería y esas cosas para la campaña electoral y unirnos en donde estamos de acuerdo, ahí no hay tutía. Pero ¿qué piensa un joven político de ese pacto? Eso está ahí, pero además, señores, llegado el señor Trump a la presidencia, este es otro mundo geopolítico. ¿Qué puede decirnos un joven político como Rafael Paz? En definitiva, después de la pausa, Rafael Paz va a estar con nosotros, que es, entre otras cosas, el presidente del Distrito Nacional de la Fuerza del Pueblo. No se vayan muy lejos. Aquí seguimos. Como les decía, se trata de un representante de esa nueva generación,
un muchacho de unos 40, 42, por ahí andará, pero increíblemente con una gran experiencia, no solamente de Estado, sino también en el mundo empresarial. Se llama Rafael Paz, es el presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional y está aquí con nosotros. Bienvenido, Rafael. Maestro Makini. Un placer recibirte. Dio lucha, tuve que hablar hasta con Iván Ruiz, pero ven acá, préstame lo que yo necesito conversar con él. Es un representante de esta nueva generación. Hablemos del pensamiento. ¿Cómo tú te ves como parte de esa nueva generación de políticos? ¿Tú estás conforme con la forma en que están actuando ese grupo de jóvenes políticos? ¿Tú sientes que hay una comprensión de la necesidad de una nueva forma de hacer política? Mira, Pablo, yo creo que, y ejerzo la política desde dos ángulos importantes. Okay. Lo primero es que creo en la política de ideas. Por eso el tiempo para mí no ha sido un factor. En la medida en que he tenido una participación pública, he podido colocar una serie de ideas y entender las aspiraciones del pueblo dominicano. Por lo cual, todo aquel que no ejerza la política desde el ángulo de las ideas y de las propuestas para solucionar problemas sociales, creo y estoy convencido de que está faltando a lo que necesita la República Dominicana en este momento. Y eso me lleva al segundo ángulo de ejercicio de la política. Yo estoy convencido de que el mundo está en un cambio de época importante, que hay grandes transformaciones en el ámbito tecnológico, social y económico, que la República Dominicana, para colocarse a la vanguardia en este proceso de transición que se acelera con la inteligencia artificial, tiene que hacer transformaciones profundas y que estamos justo en el cambio de ciclo, por lo cual esta generación tiene una responsabilidad histórica. Y no solo esta generación, sino el liderazgo que ya está establecido en la República Dominicana. Por lo cual, si mis contrapartes o compañeros generacionales no comprenden eso a profundidad y no son capaces de traducirlo a propuesta, para mí le están faltando a lo que requiere ese pueblo que está ahí. ¿Y tú sientes que lo están entendiendo? Yo creo que hay interesantes exponentes de la política de ideas y propuestas, sí. Y creo que hay otros que están más concentrados en el ruido, están concentrados en el marketing, en lo superficial, en lo banal y en lograr el objetivo de llegar al poder solamente. El poder por el poder. Yo creo que aquí el reto de la nueva generación es que entienda y que entendamos que llegar a la posición es el habilitante, es la primera tarea, pero cumplir con las necesidades de la sociedad de hoy es el verdadero objetivo. Y yo me he preparado durante todos estos años, desde mis tiempos en la universidad, como líder estudiantil y en todo este trayecto en el sector privado, en los partidos, en el Estado, en los medios de comunicación, para poder estar a la altura de las demandas del momento actual. Precisamente, Rafael Paz, hay algo que llamó la atención y bueno que tú nos lo explicas. A ti se te veía como una persona con un presente y un futuro en el mundo empresarial, a uno, vicepresidente ejecutivo del poderoso CONEP, o sea, la élite del empresariado que está ahí, las familias terribles, y este jovencito, pues tú entraste, ese cargo tú lo asumiste ¿a qué edad? A los 27 años. A los 20, o sea, muchachito de 27 años, un futuro, de repente, tú giras, sales del CONEP y entras ya de frente a la vida política. ¿Qué pasó? ¿Por qué abandonaste aquello e iniciaste esto? Mira, Pablo, por la bendición de Dios, yo tuve la oportunidad de estudiar en las mejores universidades, irme fuera, regresar, lograr una destacada participación en el sector privado, que no solamente se limita al CONEP, sino a mi paso posterior al Estado como director del Consejo de Competitividad, donde en mi consejo tenía a los 9 principales empresarios de la República Dominicana y en el Consejo Ampliado los 40 empresarios más importantes del país, no solamente nominalmente, sino con reuniones periódicas. Pero yo sentía, Pablo, que estaba solamente viendo una parte de la República Dominicana, como si fuera una pequeña burbuja, donde yo podía influir, pero no podía construir de manera directa país. Yo soy el resultado de un conjunto de oportunidades y del trabajo de varias generaciones de dominicanos, y siento un gran compromiso por la República. Y me convencí a mí mismo
que si todo eso que vemos que no nos gusta, que tú lo puedes reflejar gráficamente en lo que vimos en La Terrena, por ejemplo, Sí, hace unos días, el país que no queremos. el país que no queremos, si no se asume con responsabilidad el presente, ese país se va a terminar llevando de encuentro todos los logros que esta maravillosa República Dominicana de hombres trabajadores, comprometidos con el futuro, de mujeres entregadas a sus familias han construido, de la cual tú eres parte, de la cual somos la mayoría de los dominicanos. Si no actuamos con responsabilidad y permitimos que el narcotráfico, que la delincuencia, que el crimen organizado, que la corrupción, que todo eso que corroe el tuétano o la sociedad hasta sus tuétanos, para ser justo con el idioma. Si eso se permite, entonces yo no estaré siendo consecuente como ciudadano, como padre. Y eso me llevó a dar el paso de ir a la política, a aguantar vainas, a coger golpes de todas las formas, habidas y por haber, pero a entender que eso era parte del entrenamiento de toda persona que aspira a liderar su país o un ámbito de su país. Ese conocer esa otra parte de la política, tú lo presentaste muy bien, saliste del CONET, asumes un cargo y precisamente por ese poder y el reconocimiento que tú tenías de ese sector empresarial, lograste un equipo all-star. Muy bien, aplausos. Sí, pero había que bajar a la base. Esa transformación, porque a mí la primera vez que yo te vi arremangado la camisa, digo, diablo, y ese Rafael, cuidado, si es un primo, pero se parece mucho. Entonces, ya hace mucho tiempo de eso, ya las cosas van. Pero, ¿cómo tú te sentiste en esa transformación? Óyeme, porque de la Sarasota al hoyo de Chulín hay una ligera diferencia. Tú sabes que yo tuve en mi vida un privilegio parecido al que tú has tenido. Yo crecí en un pueblo, que es Monte Plata. Y en Monte Plata no había separación de clases. Yo estudiaba con los hijos de la gente que trabajaban en la casa de los trabajadores de mi abuelo. Mis mejores amigos en el colegio son dominicanos comunes y corrientes. Yo conozco, yo sé, yo entiendo las necesidades de este pueblo, la idiosincrasia de este pueblo. Y yo no miro al dominicano en función de clases sociales. Yo miro a la gente en función de lo que tiene que ofrecer, del corazón que tiene y de la vocación de echar para adelante. Eso me convenció desde pequeño de que aquí salvarte tú, lograr tú cosas, avanzar, es parte del proceso. Pero si tú no logras traducir eso a una mejor sociedad, oye Pablo, este país es maravilloso, este país tiene un potencial que ninguno de los otros países del Caribe tiene, pero ha sido medianamente aprovechado hasta la época. Y entiendo que como nueva generación tengo la responsabilidad de contribuir con eso. Y si me quedaba en el piso 12 del edificio empresarial, si me quedaba en mis entornos de amigos, ya en mi etapa de adulto, yo simplemente estaba claudicando a todo eso que hay que hacer y que yo sé que tengo la capacidad de hacer a favor de mi país. Muy bien, muy bien. Lo que pasa es que yo no te Es estoy un imperativo hablando moral. de que tú vas al hoyo de Chulín a teorizar. Yo te estoy hablando de que hay formas de hacer la política. Cuando tú te reúnes con muchachos con una formación universitaria, algunos hasta con maestría, a debatir ideas, esa es una forma de hacer política. Ahora, cuando tú vas al hoyo de Chulín, no me teorice mucho, hay otra forma, Claro. o hay otro código de comunicación que tú ya lo habías olvidado porque eso lo hiciste tú en tu época de muchacho en Monteplata. Ya tú tenías, cuando tú te lanzas, tú tenías 20 años en lo claro aquí, con gente con apellido terminado en I latina, porque los Y somos pobres, los de I latina. Háblame de esa transformación. ¿Cómo fue para ti? Yo pienso Besar que muchachito, tomar café aún con gastritis. No es fácil. una vez me dieron un café con sal, tú sabías, en la cañita. Y te lo tomaste. Y me lo tomé. Y no dije nada. Hasta que la doña se dio cuenta y me dijo, ¿por qué tú no dijo nada? Y yo, bueno, doña, no podía decirle nada porque no quería ser como para que pareciera como un desprecio, una cosa. Me tomé mi café con sal, Pablo. Pero yo he sido deportista desde pequeño. Y el deporte te permite conectar con la gente de manera muy diversa.
Además, a mí me gusta mucho bailar. Yo soy muy dominicano. A veces la gente me veía en las redes de que yo estaba en un barrio echando un baile con una muchacha y decían de que, ay, míralo, eso es posado. Que si yo, cuando no, eso es lo que yo soy. Yo soy un dominicano común y corriente. Espérate, Rafael, hombre, porque es que tú me estás hablando, o sea, a ti te gusta el merengue, pero tú antes de lanzarte, bailabas esos merengues en otros escenarios y con otras damas. Correcto. Entonces, de repente, hay un cambio y ya tú eres un dirigente político con un gran futuro, parte de esa generación, hay que bajar al ruedo. Entonces, en ese ruedo, en los girasoles, es otra la forma de hacer política. Entonces, hay un choque de la persona que tiene 10 años, 15 años en su nivel socioeconómico, porque el tuyo además es laboral, y le toca hacer ese nuevo escenario político, enfrentarlo. Natural. Yo he sido natural siempre en eso. Natural. Natural, completamente natural. Yo llegué ahí como que siempre he estado ahí. Porque es que somos dominicanos. Oye, tú puedes ser de arriba, de abajo, del medio, de donde sea. Y en lo que coincidimos es que somos dominicanos, que nos gusta el mismo arroz con habichuela, que nos gusta el mismo baile de merengue, bachata, salsa y son. Me gusta bailar son. Que nos gustan los mismos chistes. Crecimos con exactamente los mismos chistes. Los mismos dichos. Los valores son fundamentales. La diferencia es lo que tú tienes y lo que tú no tienes. Y yo no miro a la gente por lo que tiene. Bueno, lo que pasa es, yo siempre te he dicho que una de las virtudes tuyas es además, al mismo tiempo un defecto para cierto electorado que no sabe de dónde viene Rafael Paz. Y me gusta en las entrevistas siempre decir, porque fue mi situación de alguna manera. O sea, uno tiene una formación policlasista. Claro. Pero en el caso mío, yo soy hijo de 2 maestros de escuela, no se diga más. En el caso tuyo, la gente comenzó a ver al vicepresidente. Antes de ser vicepresidente ejecutivo, a nivel nacional, tú no eras una persona conocida. No. Entonces yo tengo 10 años mirando este blanquito, alto, hermoso, parejero. Entonces de repente, este muchacho cambia para acá. Pero resulta que yo no sabía que este es un tigre de, espérate, hombre, tigre de Monteplata. Lo que no pasaba antes, que tú estudiabas con los muchachos más pobres, tú eras clase media, media baja, el riquito, que era maravilloso. Entonces, Claro. Por eso yo insisto mucho, y cuando hablo de ti siempre recalco eso, espérese, que él se ve parejero y cosas, pero no, es un tigre de No, además de la gente me ve aquí Monteplata. con traje y cosas, Sí. pero cuando yo me quito este traje, o sea, obviamente queda todavía Rafael Paz, pero es otra la dinámica. Cuando yo tengo un jean, estoy metido en un barrio, camino por ahí. O sea, nada de lo que la gente ha visto es una construcción artificial o del marketing o de lo que sea. No, yo soy así. Yo puedo ser el Rafael Paz que va a la cancha con los tigres a hacer coro y puedo ser también el Rafael Paz que va a Oxford University en Londres y presenta una conferencia en inglés. ¿Por qué? Porque, y aquí viene algo importante, ¿qué es lo que transforma y ha sido el elemento clave en mi vida? La formación, Pablo. Yo estudié en Monteplata en una escuela que no era una escuela pública normal, era un proyecto que desarrollaron unas monjas españolas, pero estudiaban todos los niños de todas las clases sociales. Okay. Y ese proyecto permitió que un grupo de jóvenes de Monteplata se formaran con los más altos estándares. Mis padres, mis abuelos, con quienes yo me crié, me pusieron la formación que no podía tener en la escuela, el refuerzo que necesitaba, me pusieron en clases de tarde, por lo cual yo estudiaba 8 horas diarias aproximadamente. Y eso hizo la diferencia en mi vida para que cuando yo llegara de Monteplata aquí y me fuera a estudiar a UNIBE, donde estudié, yo no tuviera diferencias de formación con los demás niños que habían estudiado en los mejores colegios privados. Yo me di cuenta de eso, Pablo. Entonces, en mis reflexiones personales dije, ¿qué necesita la gente? ¿Qué necesitan los jóvenes dominicanos? Oportunidades. Por eso mi primer eslogan fue por una ciudad de oportunidades, el juego cambió. Yo siempre he creído en construir oportunidades para los jóvenes que menos pueden, porque de ahí, por ejemplo, me puse a estudiar y hago como un brinco aquí. Me gustó mucho la historia de Lee Kuan Yew, que es uno de mis referentes. Y ahí comencé a estudiar cuál era el sistema de formación de los ingleses, el sistema educativo inglés. Ellos elegían los mejores estudiantes de todas las escuelas y lo iban llevando a una mejor escuela en función de las notas.
iban creando una pirámide en función de aquellos que tuvieran mayores capacidades y luego lo enviaban de Singapur a Inglaterra, a los que eran súper sobresalientes, y esos regresaban y lideraban el país. Claro. Entonces, me di cuenta de que la República Dominicana no tiene la vocación ni la capacidad ni el enfoque de elegir sus mejores talentos, de darle la mejor educación y de, en función del mérito y la capacidad, entonces, garantizarle una vida de progreso. Eso es lo que tenemos que cambiar, y con esa visión es que me voy a los barrios y siempre hablo con la gente y trato de identificar los mejores talentos. Conmigo ha trabajado, Pablo, desde que entré a la política, un conjunto de jóvenes, hombres y mujeres maravillosos, y yo me he enfocado en crearle oportunidades. Veo los talentos. Yo no selecciono a las personas porque sean familia mía o porque sean primo mío o hermano mío o por un vínculo primario. Yo voy viendo a la gente, su desempeño, su vocación, su compromiso, y voy dando oportunidades. Y jóvenes que yo he formado hoy son diputados, regidores, y los he preparado y he sido un faro de conocimiento, y ellos me han enseñado mucho también. Esa es la belleza para mí de la política y del ejercicio público, igual cuando estuve en competitividad. Cuando yo entré a competitividad como director, si tú pudieras hacer, si tú hacías los promedios, competitividad era un hombre de 60 años. Eran personas de mayor edad y la mayoría hombres. Cuando me fui era una mujer de 35 años. Le di muchas oportunidades a jóvenes profesionales. Yo contrataba por concurso público, Pablo. Y logré identificar jóvenes dominicanos que estaban en una oficina, en una pyme, una muchacha extraordinaria, graduada en Corea, de políticas públicas, no había encontrado una oportunidad. Como hice un concurso público, logró una posición allí. Gente graduada en Utah, graduada en Londres, todos subempleados. Y creé oportunidades para esos jóvenes y hoy son funcionarios destacados dentro del Estado. Entonces, ese idioma, ese lenguaje, lo entiende el del Hoyo de Chulín, que ahora se llama Puerto Isabela, el de los Girasoles, el de la Ciénaga, porque al final todas las familias lo que quieren es que sus hijos echen para adelante y tengan una buena vida. ¿Y cuál es el problema de la sociedad dominicana de hoy? Y esto lo entienden todas las madres, que el delincuente, que el tigre, tiene mayores posibilidades en el barrio de hacerse de esto que el que se va a estudiar a una escuela y se va a un trabajo de 8 a 5. Claro. Y esa es la ecuación que tenemos que cambiar. Y para eso yo estoy en política. En ese sentido, en el país se critica mucho que a pesar de nuestro éxito económico, séptima, octava economía, hemos tenido un avance en los últimos 30 años innegable, pero como que aquí tenemos cambios estructurales pendientes desde el informe Yacatalí, desde la Estrategia Nacional de Desarrollo, está en el libro Gazebo, aquel libro Gazebo. Pablo Ulloa escribió un libro muy bueno, que es un programa de gobierno. ¿Tú ves cerca el momento en que las élites económicas coincidan, se pongan de acuerdo con las élites políticas y puedan hacer esas transformaciones estructurales que no se ha podido? Los presidentes no quieren pagar el costo político. ¿Qué tú me dices de eso? Mira, nosotros venimos de una tradición política autoritaria, donde las decisiones del país se tomaban en pequeños grupos. Y obviamente cada vez que llegaba un nuevo grupo al poder, se cambiaba y se reseteaba el objetivo del país. Por eso tú no tenías planificaciones a largo plazo. Ese ciclo se rompe en el año 2008-2012, en ese cuatrenio, cuando comienza un esfuerzo para construir una estrategia nacional de desarrollo, la primera de la República Dominicana, con una visión de 20 años. Bien formulada, con buenos equipos técnicos, el informe Atalí fue uno de los elementos que se utilizó para proyectar la República Dominicana a largo plazo, ejecutada en su primera etapa de forma bastante rigurosa y en el tiempo se ha ido perdiendo. Ahora
creo que el reto que tiene la República Dominicana es construir ya sobre la experiencia de la primera, una visión nuevamente de largo plazo, donde las fuerzas políticas puedan comprometerse de manera real y sincera. Y te hablaba al principio de que uno de mis enfoques de la política es entender el contexto actual a nivel global. República Dominicana, el precio que tiene de no planificar hoy no es simplemente no avanzar, es quedarse atrás en la cola. Estamos en medio de lo que se ha denominado como una gran divergencia, the Great Divergence, lo ha bautizado el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. La inteligencia artificial va a mandar un conjunto de países a la cola. Si nosotros no somos capaces de planificar un conjunto de reformas estructurales donde la educación, la inversión en tecnología y la transformación de nuestra forma de tomar decisiones en el país sean un elemento clave y todos comprometernos con eso, no es que no vamos a avanzar, es que nos vamos a quedar muy atrás. Lo que pasa es que el problema es muy serio porque se ha luchado por lograr esos consensos, se han logrado, pero las cosas fundamentales, qué sé yo, la ley de seguridad social, aplausos. Sí, lo primero es que es una ley diseñada por Oscar de la Renta a la medida de intereses, sí, pero lo único que se aplicó raudo y velozmente fue lo que interesaba al sector empresarial. Entonces, son muchas cositas que uno ve que a la hora de la verdad el político, los presidentes, huyen para no perder popularidad. Como hay posibilidades de que tu partido llegue al poder en el 2028, no estoy diciendo una utopía, sino un partido que está en la lucha por el poder. ¿Tú crees que, como decía Danilo Medina, ahora es que en este caso el presidente Fernández se va a atrever a todo eso que él ha planificado, que incluso en términos de normativa jurídica ha propuesto, pero a romper, qué sé yo, el caso de la educación? 4%, mucho dinero, sí, pero ha servido para todo, menos para lo fundamental, para lo que se creó, que era mejorar la calidad de la educación. Háblame de eso en un posible triunfo de la fuerza del pueblo. Leonel Fernández, presidente, ok. Tú sabes una de las cosas que más... Que tú tienes una cara de ministro de carajo. Una de las cosas que yo más admiro de Leonel Fernández, que cuando él se empeña en una transformación, no importa quién se oponga, la hace realidad. Y cuando está convencido de que algo no conviene al país, de esa misma forma se planta y dice, eso no conviene en este momento. Eso es una diferencia muy clara con este gobierno que yo denomino de transición. Este es un gobierno de transición, por eso tú ves que no hay grandes reformas. Se anuncian, pero no se ejecutan. El próximo gobierno va a ser un gobierno de grandes transformaciones. Y tú vas a ver grandes cambios importantes en el ámbito de la seguridad social, para beneficio del país. Ya tenemos la experiencia de 20 años con una ley de seguridad social y con un modelo. O sea, creo que podemos mejorarlo. ¿Tú piensas que la Fuerza del Pueblo se va a atrever a enfrentar esa oligarquía oligopólica poderosísima? Yo creo que todos estamos convencidos en el país, y te hablo del liderazgo empresarial incluso, de que hay grandes espacios para mejorar el sistema de seguridad social de la República Dominicana, para tener mejores coberturas, para tener una buena atención primaria en la República Dominicana, pero también para tener un sistema de pensiones que cuando comience a otorgar pensiones no deje insatisfecha a la gente. Con un nivel vamos a decir, de pensiones de un 23% del último salario cotizado, eso lo que va a generar es insatisfacción. Entonces hay que buscar alternativas para que las pensiones puedan ser más cercanas a lo que la gente necesita, y para eso hay espacio. Creo que tendremos grandes transformaciones en el ámbito del transporte, de la gestión tecnológica del Estado. Vamos a tener un gobierno completamente digital, auditado por inteligencia artificial, con capacidades para poder prever y anticipar situaciones de riesgo. Un gobierno que haga las inversiones que requieren las ciudades más importantes del país, como el Distrito Nacional, por ejemplo, que requiere una inversión sustancial en un verdadero sistema de drenaje pluvial y de alcantarillado que permita recoger los cables, hacer más segura la distribución de gas y elevar los niveles de resiliencia de nuestra ciudad, pero también un sistema de transporte masivo que sea verdaderamente democrático y que incluya a todos los sectores. Por ejemplo, la clase media
que habita en la capital no tiene acceso al metro porque el metro no pasa por los lugares donde se transporta la clase media. Entonces, nosotros necesitamos avanzar en los sistemas masivos de transporte y también en la administración de los fondos públicos de forma más transparente con tecnología. ¿Y qué va a hacer la fuerza del pueblo, Leonel Fernández, para que la gente confíe en que todo esto que tú acabas, brillante, eso que tú acabas de plantear, pero el Nueva York chiquitico, muy bien. Sí, pero hay que primero convencer a la gente de que si tú llegas lo vas a hacer, porque ahora resulta que Google es una cosa terrible, la guitarra y el violín. Entonces ahora le toca a Leonel Fernández la fuerza estar en la guitarra. Luego llega el violín, o sea, ese juego, ¿qué está haciendo? ¿Qué puede hacer la fuerza del pueblo para ganar la confianza? Porque ahí hay un hándicap que me gustaría tocártelo para que lo desarrolle, que es el gran problema de un Leonel Fernández que ha hecho algo milagroso. Creó un partido en el 2019 y 5 años después se queda líder de la oposición. Eso no lo ha logrado mucha gente. Sin embargo, el profesor tiene el tema de la tasa de rechazo que no cede tanto. Entonces, que ha caído de manera estrepitosa, debo decirte. Vamos a ver, háblame de las acciones de la fuerza del pueblo ante ese desafío. Mira, lo primero es que Leonel es reconocido nacionalmente como el más efectivo en la gestión de crisis en la República Dominicana. El pueblo está convencido de que Leonel Fernández, en los tiempos que le tocó gobernar, tuvo una gran capacidad de administrar situaciones convulsas. En un mundo lleno de incertidumbre como el actual, la gente mira a Leonel como el referente, como quien ayudó al país a recuperarse de la crisis bancaria, como quien gestionó la crisis financiera internacional en el año 2009. También como aquel que de manera visionaria desarrolló el Metro de Santo Domingo, el Parque Cibernético, el ITLA. Ahí está ese legado de modernización de la República Dominicana y de modernización del Estado. Hasta los más agrios críticos de Leonel reconocen que modernizó el Estado dominicano. Y lo tercero es el impulso de grandes transformaciones institucionales, una nueva constitución con derechos de cuarta generación, la transformación del sistema financiero del Estado, la creación del Ministerio de Hacienda, todas esas grandes transformaciones que colocaron a la República Dominicana en la capacidad de poder gestionar un mundo y situaciones difíciles. Todo ese aval lo tiene Leonel, pero durante estos años ha transitado un desierto. Ha sido perseguido, ha sido vapuleado, le ha tocado construir un nuevo partido, rodearse de nuevos liderazgos, acompañarse de una nueva generación con lo mejor de una dirigencia histórica que está ahí, que es importante, que es necesaria, que conoce las raíces del pueblo dominicano, pero también una nueva generación comprometida. Pero también hay una generación muy autoritaria ahí. O sea, ustedes tienen problemas con la intolerancia a las críticas. Hay un sector dentro de la Fuerza del Pueblo muy dañino a la imagen de Leonel Fernández. Mira, yo pienso que en fuerzas diversas y amplias, que de vocación mayoritaria, siempre habrán expresiones de diversos tipos, Pablo, pero yo sí te puedo asegurar que la mayoría de las fuerzas del pueblo son gente de compromiso y de cultura democrática, de visión de futuro, bien formados, y hay una nueva generación muy potente, gente como Omar Fernández, como Natanael Concepción, como Juliana, excelente diputada, como Franklin Rodríguez, bueno, Ivania Rivera. O sea, hay una gran cantidad de nuevos exponentes de la política con muy buen resultado que van a hacer la diferencia en un gobierno de la Fuerza del Pueblo. Que sean escuchados los miembros de ese grupo. Y gente que yo respeto mucho. Pero lo que pasa es que hay un grupo en la Fuerza del Pueblo que no respeta ni siquiera a los amigos del presidente Leonel Fernández, y yo creo que es una tarea pendiente de la Fuerza del Pueblo. Pero me has hablado mucho de un Leonel Fernández presidente. Sin embargo, las cosas no están muy claras, porque cuando yo veo las encuestas, los presidenciables, aquí el que encabeza en todas están David Collado, Omar Fernández y los demás.
¿Cómo se va a hacer la fuerza del pueblo con esa situación si continuase de una gran ventaja de Omar sobre Leonel? ¿Tú crees qué se haría, por ejemplo? Se presenta una primaria, Omar no se presentaría, si no se presenta podría afectar. Háblame un poco de eso. Mira, yo creo que la Fuerza del Pueblo tiene la gran bendición de tener los dos liderazgos que más atraen al pueblo dominicano en este momento. Uno es el líder con una gran hoja de realizaciones y todas las características que ya he señalado, el doctor Leonel Fernández, nuestro presidente y líder, y el otro es mi amigo, mi hermano, senador del distrito, estrella en ascenso del firmamento político, Omar Fernández. Eso solamente es buenas noticias para la Fuerza del Pueblo, porque los ojos del país están mirando para nuestro partido. Lo que tiene claro el pueblo es que el próximo presidente será de la Fuerza del Pueblo. Nosotros en la dirección política hemos tomado la decisión de posponer la decisión de seleccionar el candidato presidencial para los plazos establecidos en la ley, por lo cual ya llegará ese momento muy cercano a octubre del 2027 donde se tomará esa decisión. Mientras tanto, la Fuerza del Pueblo como equipo, Leonel, Omar, nosotros, todo el liderazgo nacional trabajando en una sola dirección. Acompañar al pueblo y construir un programa de gobierno a la altura del momento. Aunque a mí me preocupa porque yo estaba calculando, 0 mata 0, espérate. Si fuera Leonel gana 28-32, podría volver a ganar 32-36. Viene Omar 36-40. Yo digo, oye, ¿y mi amigo Rafael Paz dónde está? Aquí hay un problema porque tú eres un proyecto presidencial. O sea, claro, tú estás subiendo, pero tú eres un proyecto, tú eres un David Collado cualquiera, un Yayo Sanz en la fuerza, o sea, un proyecto Farideh Raful, que no están o no están participando, pero todo el mundo sabe que son en sí un proyecto presidencial. ¿Y cómo tú te vas a hacer? Porque hay como que nada más hay ojos para esos dos. Mira, Pablo, lo primero es que yo he dicho que en política los desesperados no llegan. Yo carezco de ansiedad por posiciones. Yo estoy construyendo una visión de país. Tengo el privilegio de acompañar a un líder de la categoría de Leonel y de aprender de él. Estar en la Fuerza del Pueblo me ha permitido aprender de quien yo considero que es el último gran líder de la República Dominicana. ¿Tú no compartes eso de que el último caudillo que alguien escribió? Yo creo que le corresponderá a la nueva generación construir liderazgos trascendentes. Yo creo que Leonel es el último líder trascendente de la República Dominicana, con visión, con obra de gobierno y con capacidades y equipo. En mi caso, en el 2044, cuando la República cumpla el bicentenario, yo seré un muchacho todavía. Tendré como 56 años, 57. Entonces yo carezco de ansiedades. Yo no estoy en esto ni para ser diputado, ni para ser senador, Yo estoy en esto para transformar mi país. Y lo que me toque en el momento en que me toque lo va a definir Dios, el pueblo y mi partido. Entonces, yo estoy concentrado hoy en ser el mejor presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional en la historia, bebiendo de la fuente e inspirado en el legado incluso de mi predecesor, que es un hombre, un gran hombre de la República y un político de gran respeto y a quien admiro enormemente, que es el doctor Rafael Albuquerque. Que a mí me llamó la atención ese cargo de presidente del Distrito Nacional a un joven político que siempre ha estado cerca de la ciudad de Santo Domingo y con alguna posibilidad de llegar a ser el candidato a la alcaldía de la Fuerza del Pueblo, la alcaldía del Distrito Nacional. ¿Se ha hablado de eso en la Fuerza del Pueblo, de tu candidatura a la alcaldía? Mira, yo estoy comprometido en este momento con el gran proyecto de convertir la Fuerza del Pueblo en la mayor fuerza política del Distrito Nacional. Hoy somos el primer partido en simpatía en la capital, pero hay que construir una gran estructura, con orden, con método y con dirección. Y no soy solo un presidente, yo tengo una directiva amplia del distrito, compañeros formidables que estamos trabajando todas las semanas de manera sistemática. O sea que te estás preparando para ser un buen candidato a alcalde. Me estoy preparando para que la Fuerza del Pueblo gane la alcaldía, la senaduría y gane la presidencia en la capital. Y están ahí sumados todos los sectores.
de manera participativa y sin exclusión. Ya en su momento mi partido decidirá quién nos representa en cada uno de los niveles y quien sea va a contar siempre con mi apoyo, con mi trabajo, con mi dedicación. Y sí te puedo asegurar algo, Rafael Paz será uno de los más intensos trabajadores y de los arquitectos en trabajo, estructura de la victoria de la Fuerza del Pueblo en el 2028. Bueno, esta debió ser la primera y casualmente nos metimos a hablar de temas fundamentales, pero no dejamos esta que debió ser la primera. Fallé yo, en el sentido de que hay una propuesta de un gran pacto nacional, una propuesta del presidente Luis Abinader, que es algo que uno lo ve como muy necesario en cuanto a que con esta presidencia de Donald Trump estamos en un mundo donde la única certeza es la incertidumbre y lo que está pasando con Irán. Como que el mundo ha cambiado. Esta presidencia del presidente Donald Trump ha cambiado las reglas de juego, murió el multilateralismo, no hay nada que tenga que ver con respeto a soberanías, derechos humanos. En nuestro país ahora es parte de esta docena de paisitos bajo la tutela de Marcos Rubio. Una situación muy difícil porque al mismo tiempo estamos atrapados y sin salida, porque ¿para dónde va cualquier presidente? O sea, ante este terrible escenario, ¿tú no crees que ese pacto, ese llamado a la unidad, tiene algún sentido, aunque haya que afinar cualquier cosa? A mí lo que me parece una propuesta rara, Pablo. Sí. Muy rara. Porque sí es rara, incluso en el tiempo en que el presidente la hace. Porque en un tiempo en que se está acabando el mundo. No, porque mira. En este momento, ahora mismo, se le mete a ese señor anaranjado en la cabeza una cosa y le tira una bomba nuclear que ha amenazado con algo parecido a Irán o a quien sea. O sea, estamos en una situación delicada. Sí, pero es rara porque a ver. ocurre 48 horas antes del plazo que estableció el presidente de los Estados Unidos para llegar a un acuerdo con Irán. Y evidentemente el momento oportuno era luego del desenlace de la situación, no 48 horas antes. Días antes, el presidente se había reunido con todos los sectores empresariales, industriales, comerciales y agropecuarios, y había anunciado incluso un acuerdo para evitar que aumentaran los productos de primera necesidad. Muy bien. Entonces, el tiempo a mí particularmente me llamó la atención. ¿Qué yo interpreté? Yo dije, bueno, quizás el presidente tiene algún temor, más vinculado a la situación nacional, porque días antes de este anuncio, los voceros del oficialismo en los medios de comunicación estaban acusando a la oposición de que estaban financiando la realización de huelgas en el país. Y a mí me parece que el presidente utilizó todo este tema de la crisis internacional para enmarcar la semana, el día posterior a la Semana Santa, porque creo que el presidente le tiene un temor a abril y al post Semana Santa por la experiencia de su partido en el año 1984. Entonces, ese fue lo único que se me ocurrió, porque en términos de tiempo, y lo que manda el librito era esperar el desenlace, porque mira lo que pasó al día siguiente de anunciado el cese al fuego entre Irán y Estados Unidos, se desplomó el petróleo en aproximadamente un 20%. Sí, pero recuerda, Rafael, que estamos frente a un presidente que en este enfrentamiento, agresión contra Irán, no ha mantenido una posición durante 48 horas. Lo más que ha durado con una posición son 36. Entonces, bueno, en un país donde un peso, $1 en el precio del barril del petróleo significa 70 millones de pesos para la República Dominicana, una cosa terrible. Yo pensaba que era viable. ¿Tú crees que tu partido no estaría de acuerdo en participar? Mira, hasta este momento mi partido no ha recibido ninguna invitación formal a participar. Segundo, yo hubiera esperado del presidente de la República el anuncio de un plan de contingencia sobre temas esenciales para enfrentar algo que tú has señalado que es volátil, que es el mercado de los combustibles, siendo nosotros importadores netos de combustible. Te pongo un ejemplo. China tiene en reservas más de 1 trillón de barriles de petróleo. 300 días aproximadamente
del petróleo que consume, garantizado en reservas. ¿Tú sabes lo que recomienda la Agencia Internacional de Energía? Tener por lo menos 90 días. ¿Tú sabes cuánto tiene la República Dominicana? 30. El presidente debió anunciar una estrategia de inversión público-privada para llevar la capacidad de almacenaje de combustible a 90 días, de forma tal que pudiéramos nosotros tener la resiliencia para enfrentar los temas difíciles. Por eso es bueno reunirse. Mira qué buena propuesta. O sea, si hay una reunión con los sectores, ya ahí la fuerza del pueblo puede llevar, mire, presidente, eso que tú acabas de decir, pero ya ellos antes. Muy bien, pero hay que ellos tienen reunirse. el presupuesto, tienen las herramientas legales, tienen el Congreso, tienen todo, pero no hacen nada, Pablo. Pero, entonces, un gobierno que tiene todo a su favor, que no hace nada, que lo único que hace en las crisis es alarmar a la población o decir que están preparados, porque primero dijeron que no había temor, que estaban listos, que el país no... unas declaraciones pero te siento como que tú no estás de acuerdo. Mira lo bien que se vio Leonel con Danilo, Hipólito, el presidente, en el tema haitiano. ¿Y qué salió de ahí? Eso dio resultado porque hubo una carta a la ONU. Ya, eso de fue ahí, todo. ¿Cuál es el resultado? de ahí vino la aprobación del Comité de Seguridad. El gobierno ha convocado. Funcionó. Es más, el gobierno... Tú puedes ser una mala influencia para el profesor Fernández. Convocó un Te noto muy negativo. de diálogos en el CES. Y quedaron en nada, Pablo. El país lo que necesita son soluciones concretas de quien gobierna. No simplemente cuando se aprieta la tuerca, llamar a todo el mundo como si todo el mundo tuviera la responsabilidad. La fuerza del pueblo siempre estará con disposición de diálogo, estoy seguro, pero diálogos serios, no diálogos oportunistas, ni para perseguir agendas internas más que las agendas del país. Rafael Paz, yo espero que tú no hables con Leonel Fernández en los próximos días. Voy a llamar a mis poderes a ver si te boicotean esas reuniones con el profesor en los próximos días. Muchísimas gracias. Yo creo en el diálogo. Rafael Paz nos ha acompañado, el señor presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, y ya que estamos en el Distrito Nacional, quién sabe si estoy yo hablando con el próximo alcalde de la República. ¿Quién le pone puertas al monte? Reiterado el agradecimiento. Pablo, te quiero. Como siempre volveremos a encontrarnos y recuerden siempre, si es en familia, es mucho mejor.